Buenas tardes, saludos a todos y a todos en esta edición del Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur. En este último sábado de este momento histórico, qué mejor que tener aquí al gran maestro de maestros, al hermano, al superhermano, Irán Lozada Pérez, mi amigo y más que nada un gran maestro de escritor, quien nos acompaña hoy a hablar con su primer trabajo, laureado, reconocido, todo eso, los días de abril. Así que, antes que nada, Irán, saludos, ¿cómo estás? Saludos Daniel, saludos Miriam, saludos los amigos del Pozo Antillano. Bien, este momento es crucial y nosotros no lo habíamos planeado tanto, pero Irán, que no es cualquier Irán y no es cualquier persona y no es alguien que ha pasado desapercibido en nuestra historia, está convocado hoy al 31 de octubre, que es el último sábado de octubre, y es curiosamente el preludio de las próximas 48 horas, empezando con hoy o 72 horas, que inician con el primer día de votación de voto adelantado en el día de hoy y culminan el martes en el día de votación general de las elecciones pautadas para el territorio colonial de Puerto Rico. Y en ese proceso, Irán es un gestor cultural, es un escritor, el más laureado de toda nuestra generación, pero un detalle, es también el más político. Esa parte es la que de repente yo me di cuenta de eso a mitad de semana, cuando estábamos trabajando con esta edición del Club de Lectores, y yo dije, nosotros no invitamos a cualquier persona, nosotros invitamos, como dirían los ex soldados de Vietnam, a un soldado que fue 2 veces a un tour militar, que tiene medallas púrpura si fuera soldado, en sus máximas condecoraciones que se pagan con la cárcel. Irán fue preso político en el 1970 en la lucha por sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos de la isla de municipio de Culebra, y luego a principios del siglo XXI, del año 2000, 2001, 2002, fue nuevamente preso político en este momento para sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos de la isla municipio de Vieques. Por lo tanto, no es cualquier persona. Es un excombatiente urbano, expreso político, abogado de todas las campañas. Mi primer abogado en mi vida se llama Irán Lozada Pérez, cuando yo era un muchachito de 20 años o 21 que estábamos en el Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Pero más que nada, más que un abogado, un gran esposo de Nilda, un gran padre de una familia con muchos nietos, esto y lo otro, donde en las fiestas de su casa se pasa bien, porque todo el mundo canta, ríe, hace chistes, y Irán lee poesía. Es un detalle que a mí siempre me impresionará, sobre todo que Hilda cocina bueno, Nilda cocina bueno de verdad. Con esa nota introductoria, y teniendo un preso político, vamos a hablar de una novela política que se llama Los días de abril. Y esto lo quiero matizar porque Irán, tú has estado en alguno de los clubes de lectores que ya por casi 20, estamos en el mes número 21 de este proyecto, y a lo largo de 2 años, 4 semestres, estamos terminando el cuarto semestre, hemos siempre empezado o hecho una pregunta fundamental: ¿puede estar comprometido el escritor o la escritora en su literatura con el quehacer político del país? Yo te voy a preguntarte a ti, porque sé lo que me vas a contestar, que no, que tú escribes lo que tú quieres. Ya yo sé esa parte, ya yo te he entrevistado. Pero es que lamentablemente viniste a estar con nosotros a 2 días de las elecciones generales, en un momento donde hay que definir unas cosas. Y segundo, en tu primera novela, Los días de abril, que no es la última, porque la última está siempre por venir con Irán, pero es sin lugar a duda una novela claramente política y que pasa dentro del presidio federal en Puerto Rico, donde la gente que luchó por sacar a la Marina de Guerra de Vieques tuvieron que encontrarse y tener muchos dilemas. Con esa nota introductoria, una pregunta tontísima: ¿y por qué tú escribes? Si tú lo estás pasando bien, tú has llegado a este nivel de la vida bien, te ves lozano, tienes una casa muy bonita, tienes una familia muy bonita, todo te ha ido bien, ¿para qué caramba tú escribes? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Escribo
La respuesta es bien sencilla. Escribo porque es lo mejor que sé hacer. No soy bueno con la pintura, con el dibujo, ni con la música, pero me gusta trabajar la palabra. La palabra es mi instrumento y mi pieza y mi materia de creación. Me fascina la palabra. Recuerdo que Vargas Llosa dijo en uno de sus libros sobre consejos a los novelistas que uno se inicia en esta profesión o oficio porque en alguna ocasión en su adolescencia una obra literaria lo asombró, lo deslumbró. En mi caso particular me deslumbró don René Márquez, a quien conocí y fui su discípulo en talleres de cuentos. Y lo visité en varias ocasiones a su hogar, en Villa de Bares, en esos momentos. Así que escribo por eso, porque me gusta y porque fui deslumbrado por los grandes escritores de esta patria. Así que yo fui discípulo de esa generación de los 50, donde estaba René Marqués, donde estaba Emilio Díaz Balcácer, Pedro Juan Soto, Edwin Figueroa, otros que como toda lista es injusto, ahora no recuerdo. Y eso provocó hacer mi primera novela. Y la fuente fue donde estaba. Esta novela surge en la prisión federal, allá en el 2002. Como mencionaste, en el 71 estuve preso aquí en el Oso Blanco, en los paneles norte, que eran los dedicados a los presos federales. Allí estuve con don Rubén Berríos Martínez, entonces presidente del Partido Independentista. Allí estuve con Paqui Rodríguez, con el reverendo Luis Rivera Pagán, con 3 compañeros de Culebra, 3 o 4 compañeros de Culebra. Había un cuáquero, Dan Bardeston, está Luis Alonso Vega también allí, que también es un pensador, un ideólogo, un constante debatiente. Y allí, cuando salgo 3 meses después de la cárcel, en el Oso Blanco, lamenté no haber aprovechado el tiempo más. Y me prometí a mí mismo que si alguna vez volvía a ser preso político, iba a aprovechar el tiempo para escribir mi primera novela. Y en el 2002 se me dio la oportunidad porque el magistrado Helpi me envió 4 meses de cárcel junto a Roberto Rabín Siga, ese luchador incansable, ese bostoniano boricua que vive en Vieques, y otros compañeros que estuvieron allí. Recuerdo a Rafael Feliciano, que estaba allí durante ese tiempo, y ese gran luchador viequense, pescadores viequenses que estaban allí conmigo. A los Tazo Zenón. A Tazo Zenón, gracias, Tazo Zenón. También escritor, dicho sea de paso. Escribió una obra, una historia, creo que Memorias, sobre su lucha en Vieques. Así que, y es difícil uno independizarse del entorno político que vivimos. Es muy difícil. O sea, todas mis obras, mis 5 novelas, hay 2 inéditas. Una saldrá dentro de una semana o un mes y otra dentro de 2 meses. También trabajan el entorno político. Pero las cinco, Daniel, están entrelazadas por el amor. Por el amor. Toda historia es una historia de amor. Desde la Ilíada hasta el presente. El amor en la Ilíada está presente. Helena y París
ese amor que tiene Aquiles y Patroclo. Y luego la Odisea, que es el regreso al amor, a través de un mar de peligro y azares. Y lo que pasa es, antes de entrar a esa parte del amor, que podríamos debatir otras cosas, pero yo creo que me voy a quedar unos minutos en este momento. 1971, año 2002, con un trasiego de 30 años, preso 2 veces. Y preso 2 veces por una lucha similar, la lucha por sacar a la Marina de las islas municipios de Vieques o Culebra. Pero también hay un convencimiento, que es algo distinto, que es lo que yo creo que es lo que tenemos que valorar en esta conversación, que es que yo puedo sacrificar de mi vida personal para adelantar una lucha. Y en esa conversación es el problemita del personaje de tu novela, Los días de abril. ¿Okay? Porque el problemita, que tú lo vas a explicar ahora, es un problema ético en esa novela, que es tu primer trabajo. Y es interesante porque en tus otras novelas, Madiba, en Los blancos se visten, Los muertos se visten de blanco, en ¿Cuál me falta? Que son 4 ya publicadas, son 5 publicadas, ¿verdad? Sigue diciéndome los nombres que se me escapan ahora. Publicada y 2 libros de cuentos. Ok, y entonces, el problema es que a ti te gusta jugar con el héroe y el antihéroe a la vez, en el mismo personaje a veces. Pero yo sí creo que es importante esto. Por un lado, la convicción clara y contundente del ser humano llamado Irán Lozada, que a lo largo del tiempo que te conozco básicamente desde la década de los 80, pero sabía de tu existencia en la década de los 70, pues siempre has sido un hombre de convicción. En lo que has creído, has puesto la palabra, con luchas que se ganan, luchas que no se ganan, pero has estado ahí. Y ese sentido de haber estado 2 veces preso y reconociendo lo fuerte que fue estar preso en el 2002, que tuvo consecuencias muy duras para tu economía familiar, personal, para tu oficina como abogado practicante, pues yo creo que es importante porque la gente se olvida que las luchas solo pasan a partir del sacrificio personal. No es por WhatsApp que yo gano una revolución, no es por Facebook que yo la gano. Yo la gano cuando me tiré en la calle, me da un palo y me asesina el policía y eso crea una ola de protesta. Pero si no hay ningún muerto y está todo el mundo whatsappeando, todo el mundo está feliz en su casa frente al ordenador. Y que en esa medida hay algo en ti. Pero por otro lado, en esta novela de Los días de abril, donde yo puedo entender el hilo conductor en tu trabajo, que tú lo llamas el amor, yo lo llamo como que lo inverosímil a veces, ¿verdad? Porque es extraño, pero es que no importa mis contradicciones, yo estoy adelantando algo, yo quiero un mundo mejor. Así que vamos a hablar de la novela de Los días de abril. ¿De qué trata esa novela, Irán? Esta es la historia de un profesor universitario que en medio de la lucha por la paz de Vieques contra la Marina norteamericana en Vieques, decide enfrentarse mediante la desobediencia civil a ese problema ético y político. ¿Qué hacer ante el abuso político, el abuso de las fuerzas navales norteamericanas contra el territorio puertorriqueño? Y se debate en esa contradicción porque por un lado hay 2 polos. Uno es la futilidad de la lucha. Luchar para qué. Ante una lucha aparentemente que camina a la derrota. Que el logro es muy difícil de precisar. Que ha sido el gran dilema de la lucha puertorriqueña por la independencia, ¿verdad? Recuerda que es la derrota lo que define nuestra lucha por la independencia. Lares, en el 1868, fue una gran gesta, pero fue derrotada. La revolución de octubre del 50, que ayer se cumplieron varias décadas, es una lucha gloriosa, muy digna, pero también derrotada. Y la derrota y la pregunta, ¿para qué enfrentarse a un enemigo tan poderoso? Es lo que, por un lado,
gira en torno a la cabeza de este personaje que se llama Augusto. Se llama Augusto. Y Augusto pues decide ir a Vieques, a invadir la zona de tiro de la Marina de Vieques, como lo hice yo, junto a 3 compañeros. En el polígono de tiro de Vieques, fuimos allí 3 compañeros. Hay un capítulo aquí que habla de ese incidente particular. Y también habla aquí de la experiencia en la cárcel. Pero no es una novela autobiográfica. Yo trato de desprenderme un poco de mí mismo para entrar en la cabeza de otras personas, de otros personajes. Así que Augusto se enfrenta a ese dilema de luchar y luchar para qué en un país donde todas las luchas van dirigidas a la derrota. Y ahí puedo crear mucha controversia y mucho resquemor de algunos amigos y compañeros que me dirán que no hay derrota ninguna en este país porque somos patriotas, somos una nación, a pesar del colonialismo, sí, estaba en esos 2 extremos, ¿verdad? Pero aún la lucha por la independencia no ha llegado a su culminación. Y recuerda que la generación del 50 surge y del 60 surge a partir de una derrota. Lo que lleva a René Marqués a llamar al puertorriqueño el puertorriqueño 12. Ese rencor, esa rabia de René Marqués ante la derrota militar, puntualizo, del nacionalismo. Así que te agradezco porque hace tiempo que no abría las páginas de este libro. Este libro surge en el 2008. Publicado en el 2008, 2009, por ahí. Y recibió una mención honorífica del Instituto de Literatura Puertorriqueña, allá en el 2009. Y agradezco porque hace tiempo que no había sus páginas. Y lo leo y digo, caramba, no está tan malo nada. Fue muy bien elogiado por la profesora Alina Luz Santiago y Ramonita Vélez y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao lo leyeron con mucho gusto. Así que ese es el personaje, Augusto, que tiene también el dilema de que su señor padre, también llamado Augusto, fue clasificado como cobarde y como traidor en la gesta del 50. Y él, ese estigma lo lleva, y los agentes federales que lo invitan a traicionar a la causa, le dicen constantemente que su padre fue un traidor. Pero un traidor sabio, un traidor inteligente, porque supe coger el bando. Así que aquí hay un dilema donde Augusto tiene que definir su identidad a partir del estigma del señor padre. Aquí hay se juega con dos tiempos. Hay 4 capítulos dedicados al padre de Augusto y el resto de los capítulos, que son 30, habla de la lucha íntima personal de Augusto, hijo. Y aquí yo... Lo que pasa, te paro ahí un momento, porque esa es la historia de los que mueren en el atentado a la fortaleza, que había una alegación de traición y según dicen, el Bolo Negro le tocó al compañero, ¿cómo se llamaba este? El que va allí. Eran 4, eran 5. Está Goyito, Gregorio, está Díaz Pacheco, está Domingo, está Roberto, está Manuel. Eran 5 patriotas que murieron frente a los portalones de la fortaleza y solamente sobrevive uno, Goyito, don Gregorio. Okay, pero eso viene de una conversación íntima. Se habla de que el hermano de una patriota es un traidor. Hubo muchos supuestos traidores o delatores. Siempre ha habido delatores dentro de las luchas revolucionarias. Pero este es el momento del 50, que es ese momento que tiene una consecuencia en la vida y en la trayectoria de Augusto, y luego Augusto a principios del siglo XXI, 50 años después. Que vamos a empezar ahí.
La historia tú la defines en este país, la historia a partir de las derrotas. Esa es tu mirada, no voy a juzgarla en buena ni mala, esa es tu mirada, pero es una mirada bastante peculiar porque tú te ríes, ¿eh? Porque es como en el trabajo tuyo, que lo conozco todo, es como ese sentimiento de que pues salimos un día y no llegamos, pero lo pasamos bien el camino aunque se nos explotó una goma, ¿entiendes? Pero no llegamos, pero teníamos la neverita llena en el baúl y la abrimos y como quiera bebimos y comimos. Y nos quedamos un día y hasta que nos cambiaron la goma. O sea, es una historia fatalista en cierta medida. Pero ese es un dilema colateral en esta novela, porque esta novela tiene un dilema más esencial, que es Augusto en la cárcel, si repite, por decir algo, a lo que a su padre le acusan. Y en los dos tiempos del mismo accionar, los dos tiempos de una traición, pero con distintas magnitudes. Así que háblanos de esa parte. Te sigues riendo, eso me preocupa que te rías tanto. Es que esto es un país sui generis y toda posición provoca discusión y controversia. No podemos ser inmunes a eso. Augusto, sí, Augusto tiene una amante que se llama, el nombre ni recuerdo, tiene un amante que da la casualidad que es también una agente una encubierta del FBI. Y es la que intenta llevarlo al camino de la traición. Frente al juez federal, pues cuando llegan al tribunal, aceptar una oferta de transacción con los federales, que significaría una claudicación de la lucha política. A última hora, precisamente para no ser como el padre. Recuerda que toda obra gira en torno a los padres. O sea, la identidad se desarrolla a partir de la relación con el padre, con la madre. De eso también podemos discutir muchísimo tiempo, ¿verdad? El asunto de la identidad a partir de nuestros padres y a partir del entorno político y territorial. Así que esa disyuntiva de aceptar una transacción indecorosa con los agentes federales y que puede significar un largo término en la cárcel y perder su plaza de profesor en la Universidad de Puerto Rico y perder su amor. Ante esa coyuntura se enfrenta a Augusto, pero es precisamente para no ser como su padre, que luego descubre la verdad sobre su padre, que aquí se manifiesta. Decide entonces asumir una posición de honor, de seriedad y de convicción. Esa es básicamente la historia. Que no traiciona. No traiciona. Traiciona. Hay muchos traidores en nuestra historia, desde Lares hasta acá. Y esta es una recreación de ese dilema y de esa historia. Okay. Es interesante porque es todo un dilema de acusar o no acusar, de delatar a una persona, y entonces esa novela tiene un buen agarre. Los días de abril es una gran novela de un gran agarre. Es una novela que ha vendido, voy a hablar ahora de números, sobre 4.000, 5.000 copias, tú me corriges. Es una novela exitosa para los estándares de Puerto Rico, porque pegó en las universidades y gustó. A mí, tanto en Río Piedras como en Humacao, gustó. Tú me corriges si estoy mintiendo, pero yo trato de no mentir mucho. Está agotada, hay que invitar pero vendió muchas copias, porque llegó un momento que se pegó por la izquierda, se pegó por el independentismo y después las universidades también pegó. Y es porque el dilema existencial de Augusto era un dilema interesante. Pero por otro lado, porque nos expone al país de los derrotados, donde la razón por la cual hemos sido derrotados es que siempre ha habido más que un delator. Y eso viene desde el grito de Lares, y eso puede terminar por decir algo
en el día de ayer contra los candidatos, alguien trató a alguien de ser un acosador, ¿verdad? Así que yo vivo en un país que alguien siempre te va a delatar. Y entonces, dentro de esa conversación, yo creo que tú nos llevas en un buen momento en esa obra con el dilema existencial de tú viviste la cárcel, tú tienes historias que yo no tengo, tú tienes muchas historias que yo no tengo, así que yo te envidio a ti, cuando yo sea grande voy a ser como tú, pero de otro tamaño. Pero viviste noches en la cárcel, viviste nunca hemos hablado mucho de eso, todavía presumo que es algún libro que algún día llegará que es exclusivamente de un preso ordinario que no tiene dilema ético, que simplemente está en la cárcel ahí. Porque está en la cárcel de Oso Blanco en su mejor momento, que era el momento de mayor barbaridad, en la década del 70, o está en la cárcel federal en un momento dado donde entran ustedes y la saturan de gente que eran distintos al preso o la presa común allí, que son narcotraficantes en su mayoría de los casos. Pues te da una experiencia particular. Por lo tanto, yo creo que tú la pegas en este momento porque nuestra psiquis, nosotros necesitamos el que reivindica la historia. Y eso está bien presente en tu otra novela, porque en Madiba, ya tú sabes, no voy a debatir de Madiba, que es la idea de si los más claritos de piel estaban enamorados de los más oscuros de piel, y tú haces esta fiesta racial, que no voy a hablar nada de Madiba ahora, pero es un planteamiento de cómo fue la esclavitud en Puerto Rico, una novela completamente laureada, independientemente de lo que yo crea, pero es laureada. Y luego en los muertos se visten de blanco, donde el policía no ético se gana la vida de forma no ética, pero es el héroe antihéroe a la vez. Yo creo que vivimos en esas contradicciones siempre, y para mí es importante entonces que, uno, que pensemos por qué aquí pega el que corrige la historia del pasado. Eso es una cuestión de la psique boricua. Tú sabes que hay una literatura que la cual nunca hablamos, que es la literatura de los 50, de los antropólogos, de Sidney Means, de toda esa cadena de, o sea, todos los que llegaron, que dieron paso antes a nuestros propios antropólogos, sociólogos como Nieves Falcó, entre otros. Pero en la década del 50 que nos venían a estudiar y escribieron estos trabajos que a mí me parece, por decir algo, folclóricamente interesante, pero era describiendo a ese puertorriqueño. Pues tú haces eso en la década del principio del siglo XXI, diciendo cómo es este puertorriqueño que cuando tiene la oportunidad, más vale el honor a la patria que otra cosa. Eso no es cierto en la cárcel federal, pero te quedó bien. Porque el chota está choreto en la cárcel federal. Son narcotraficantes, chotean a cualquiera con tal de coger menos años de cárcel. Pero tú te metiste en la boca del lobo y le cambiaste la dentadura dental, ¿verdad? Le creaste otra dentadura para que amarrara de otra forma. Así que yo creo que tú trabajas algo interesante en esta novela. Cuando hablamos de traerte a yo dije, vamos a hablar de esta novela. Esta es una novela que no pierde de moda. Yo saqué un trabajo recientemente que sale ahora, que es una mirada del 2002-2003 sobre Vieques en el contexto nacional. Tú que dices que yo escribo triste, eso es que tú le pones a un adjetivo, ¿verdad? Pero en las novelas de salsa, pero hice una novela que te va a sorprender, pero es un poco jugando con un aspecto de Vieques, que es el aspecto de cuando nos arropó a todas y a todos en ese momento histórico. Así que tú nos arropas en este momento con esta novela por lo que tú defines bien como la idiosincrasia del derrotado, que finalmente tiene un héroe nacional. Un poco en este momento político antes de las elecciones, y voy a hacer un comentario político, pero tú lo puedes administrar, que es que, y esto le he dado cabeza esta semana, que pase lo que pase, Juan Dalmau, como candidato al PIB por la gobernación, ha tenido algo que nadie había tenido, que es desmontar, invisibilizar, transformar, erradicar, borrar de la memoria histórica la famosa asamblea de 1973. ¿Recuerdas? La asamblea del PIB donde se pelearon todos, es por la cual todo el mundo ha seguido peleado eternamente con el PIB. De repente este muchacho con una sonrisa, con una alegría, con una tontería del cartel, esto y lo otro, nos ha hecho olvidar ese incidente. Se ha convertido en el héroe de la posibilidad, no sé si de una victoria o aspiramos nosotros que sea una victoria. Y eso es lo que busca el país. El país es un país de mártires inconclusos. Y en los días de abril, tú juegas con la posibilidad de rehacer, rehabilitar a ese mártir
para que sea concluso. Sí, enfatizo, Daniel, que las derrotas han sido militares, no han sido derrotas morales. Pese a No, no, algunos, pero las victorias morales tenemos un montón, lo que pasa es que seguimos siendo colonia. y menciona a Vieques, que fue una de las grandes experiencias de nuestras vidas, particularmente, porque estuvimos allí. Sí, pero de eso tú no hablas, tú hablas de la cárcel y del dilema, porque te pudiste haber hecho una novela triunfalista en Vieques cuando tumbamos los portones, quemamos, esto y lo otro, y ganamos, hicimos la revolución. No, tú no te fuiste por ahí. No, También no, que no. la memoria tuya de la cárcel es extraordinaria, es una memoria bien Sí, sí. importante. Estar preso no es bueno, pero ser preso político es menos malo. ¿Eh? Ok. Eh, la experiencia del preso político en Puerto Rico es distinta al preso político en Estados Unidos, donde lo abusan de él. En Puerto Rico, tanto los guardias penales como los presos comunes respetan mucho al preso político. En el caso nuestro, en el 71, cuando llegamos allí, los 13, don Rubén Berrío a la cabeza, allí estaba todavía don Antonio Cruz y don Berna, héroes de la gesta del 50, estaban aún allí en el 71, presos en el Oso Blanco. E iniciamos una conversación con ellos a través de las rejas, muy interesante, con don Bernard y con don Antonio Cruz. Y luego, previo a estar en Oso Blanco, yo tuve 3 horas en la famosa cárcel de la Princesa, donde tuvo mucho tiempo don Pedro Albizu Campos. Y eso es desastroso, terrible aquella experiencia en la Princesa. Recuerdo los malos olores de la cárcel, en el Oso Blanco y en la Princesa. Claro, en el caso de la prisión federal en Guaynabo es distinto, ¿eh? Es un edificio moderno con un sistema de aire acondicionado muy bueno y allí uno convive no con presos comunes típicos, allí uno convive con presos federales asociados con grandes botines en la lucha en la droga, en el narcotráfico. Están allí personas que hicieron millones de dólares en el narcotráfico y también presos comunes relacionados con el fraude y la corrupción gubernamental. Así que el ambiente es muy distinto allí y tuve muy buenas conversaciones en ese momento, esos 4 meses que pasé allí en la prisión federal. Como tú dices, no lo ganamos todo, pero tampoco lo perdemos todo. Nos divertimos muchísimo. El preso político en Puerto Rico pues, es una experiencia muy interesante. No se la deseo a nadie porque hay que conocer la virtud de la paciencia, hay que tener la capacidad de estar dentro de un cubículo, un espacio, qué sé yo, de 5 por 7 metros, algo así, sin ventana al exterior. ¿Eh? O sea, que si eres una persona que no te gusta los encierros y la soledad y los espacios cerrados, no recomiendo esa experiencia. Pero fue muy interesante, leímos mucho y escribimos mucho. Gracias a esos 4 meses allí surgió esta novela. Me dio ocio, me dio ocio. Hay un detalle que creo que tú eres el único que ha hablado sobre él, que ni siquiera yo me di cuenta hasta después que tú me lo hiciste saber. El preso, el personaje, don Augusto, termina al final, regresa a los brazos de la gente encubierta, de Susan, de Susan Guzmán, ese es el nombre de ella, Susana Guzmán. Y tú me dijiste a mí, yo no había pensado en eso. Caramba, lo que tú estás planteando es la reconciliación, me dices tú. Yo no había pensado en eso. Lo que pasa Cuando es que tú no eres un escritor
primerizo con esta novela. Tú llevas escribiendo desde la escuela superior. Eso es historia que algún día la contaremos. Que tú habías empezado con cuando estabas en UHS con un tipo de revista literaria. Y luego seguiste en los devenires de la vida y escribías aquí y allá, decías tus cositas. Este es tu primer texto novela. Ya habías tenido otros textos antes que este, el de, ¿cómo se llama? El de la mujer en inglés, esa que tiene varias La versiones. desaparición de Jane Montgomery. La de James Montgomery, que tiene dos versiones, una antes y una después del proceso novelesco en tu vida. Eso es interesante, escribir el mismo libro dos veces. ¿Son cosas interesantes tuyas o del editor? El único que se ha Pero, dado cuenta de eso es, escúchame, y el único que se ha dado cuenta que hay dos finales, eres tú, más nadie. no, porque ya tú sabes que yo tenía interés en documentar tu vida y me puse en serio a leerte. Pero en esta conversación, el problema es que yo creo que en esta novela el tema de la reconciliación no es tan fácil como en Madiba, no es tan fuerte como en Madiba. Y en Madiba para mí sí es muy importante ese tema. En los blancos, los muertos se visten de blanco también está, pero puesto de otra forma. En otras palabras, esto es una pregunta bien básica. ¿Todos merecemos una segunda oportunidad? Pues yo parto que sí, en estos debates políticos me sorprendió tanto ver a Jay Fonseca dando el último foro, el último debate, para que los candidatos a la gobernación pudieran rectificar cualquier error cometido. Pues claro, si a mí me dejan rectificar, yo sería presidente de algo, no sé de qué, pero de algo, porque tendría tantas cosas que rectificar. Entonces, en ese sentido, en tu trabajo, es de la misma forma que tú tienes oye lo que voy a decir, un dejo, no es que sea un dejo como de derrotado, lo cual no es cierto. Lo que es sin lugar a duda, tienes una fuerza de decir, vamos a reconciliar. Eso lo habíamos planteado en una presentación que hicimos tuya en La Mágica hace unos años atrás, porque está presente en el trabajo novelístico, en el trabajo ensayístico es otra cosa, en el trabajo cuentístico es otra cosa, y en tu obra de teatro, ¿cómo se llama la obra de teatro tuya? El libro, Los héroes. Los Héroes. Esa está más en la línea de esta novela de Los Días de Abril. Así que yo creo que uno lo que tiene que hacer es seguir tu trabajo y empezar a documentar lo que son las contradicciones o las afirmaciones del escritor. Creo que es importante porque cada cual tiene una historia de vida como escritor y escritora en Puerto Rico. Yo voy a decir algo que no sé si lo has visto, pero el sábado pasado tuvimos un programa tan bueno como este, buenísimo como todos los programas, pero muy interesante, de una escritora que yo he trabajado poco, la respeto, hemos debatido mucho en la vida, pero teníamos un reconocimiento y me encantó traerla, que es a Marta Aponte Alsina, en una novela, curiosamente, que se escribe en paralelo a la tuya. Ella es 2007, la tuya es 2008. Y ustedes son básicamente de la misma edad, tal vez tú eres 2 años menor que ella o 3, pero son la misma generación. Y ella, como tú sabes, es una mujer muy culta, muy educada, una gran escritora, y se mete en un viaje muy profundo, que es repensar el proyecto muñozista desde una esquina que yo jamás hubiese pensado. Es la posibilidad que le dio el proyecto muñozista a Leopold, se me olvida el nombre, a Leopold, que fue el asesino del niño Brooks, Jimmy Brooks, o James Brooks, en el 1924, que cuando sale de la cárcel en Estados Unidos en probatorio en 1954, los 30 años después, nadie quiere que vaya a su estado y Muñoz se lo trae a Puerto Rico. Y Muñoz se lo trae a Puerto Rico y le permite hacer una vida en Puerto Rico, se lo llevan a trabajar, están terminando la probatoria en un hospital en Castañer, Orocovi, allí. Y de repente ese señor se convierte en filántropo de la sociedad en Puerto Rico, de la alta sociedad, y acaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, acaba haciendo una licenciatura, se acaba casado con una mujer muy poderosa económicamente, acaba escribiendo libros, por lo tanto Puerto Rico lo reconcilió en la vida. Del villano se convirtió en el héroe. Y eso me parece muy interesante porque es parte de esta conversación de reescribir la historia en la literatura. Cada cual hará su propia literatura y tendrá historias que contar, pero son hechos históricos. La tuya no es no es un hecho histórico menor, es un hecho histórico contemporáneo. Lo que pasa es que tú puedes amarrar la experiencia de ser preso 2 veces. Fuiste en tour militar 2 veces te condecoraron con la ficha
púrpura, esa que era la medalla púrpura. Pero dentro de esa conversación, la cárcel es un sitio horrible, pero todavía de la cárcel uno puede sacar amor. Si lees esa novela de Marta, que se llama El Sexto Sueño, que me parece una novela extraordinaria, yo creo que vale la pena pensarla. ¿Qué estaba pensando tu generación en ese momento? Que cruzaron de milenio. Estoy pensando como Wilkins Romance haría las preguntas. Que cruzaron a un nuevo milenio, es decir, ya yo sé que soy de un milenio anterior y ahora estoy en uno nuevo, y me estoy planteando como proyecto de país la reconciliación. Así que yo lo celebro en tu trabajo. Creo que no es la reconciliación que yo pensaba con por decir algo, con el enemigo, con el imperio, nos pedimos perdón, nos damos un abrazo y me dan un pago de reparaciones. Son las micro reconciliaciones que hablábamos en mi experiencia personal y de trabajo en Colombia. En Colombia hubo mucha micro reconciliación entre el campesino cuya familia fue asesinada por el paramilitar y llevaron a ese paramilitar a pedirle perdón a ese campesino. Creo que eso estamos ahí. Es algo de tu trabajo, pero es algo tal vez que la generación de ese momento no puede decir. Después viene otra generación de escritores con los proyectos de Sagrado Corazón, otras cosas que han pasado aquí, la gente está diciendo otras cosas. Pero yo creo que la gente de otra profundidad histórica, es decir, que pasaron el 50 ya como jovencitos, adolescentes intermedios, y que vivieron el 60 en la Universidad de Puerto Rico, que no fue cualquier momento, y que ya eran profesionales en el 70 y que vivieron distintas historias, yo creo que los marca a ustedes de otra forma. Y habría que pensarlo. Pero ahora que te escucho, me gustaría hacer un foro en el futuro, invitándote a ti, a Marta Alsina, porque uno, son iguales, ¿verdad? Son iguales en todo, en la creatividad y lo otro, pero tienen temas comunes abordados desde distintas experiencias y distintos momentos históricos. Así que lo traigo, porque ahorita que te estaba escuchando, la vi a ella y me parece, chequéate esa novela que te va a hacer un diálogo interesante con tu proyecto. Aprovecho para saludar a Marta Ponta, a quien respeto y quiero y admiro mucho, y la sigo a través de la página de las redes sociales. Yo creo que es interesante que mencionaste a Muñoz Marín, porque yo creo que todavía estamos bajo las sombras de ambos, de Muñoz Marín y Pedro Albizu Campos. Yo creo que todavía Puerto Rico gira en torno a esos dos paradigmas. Luis Muñoz Marín, buscar contemporizar, buscar lo posible, evitar la confrontación. Y los logros inseguros de don Luis Muñoz Marín, los logros problemáticos de Muñoz Marín. Y don Pedro Albizu Campos, la confrontación directa, pese a la posibilidad inmediata, real, de ser derrotado, encarcelado y asesinado. Yo creo que entre esos dos polos gira aún nuestra vida política e histórica en este país. Yo insisto, y lo he dicho en algunos escritos que están por ahí, en el Post Antillano, lo he escrito y me has publicado y te lo agradezco mucho, que el año 37 fue decisivo, fue el que determinó el resto de nuestra historia. En el 37 encarcelan por 10 años, condenan a 10 años a don Pedro Albizu Campos, y en el 37-38 Muñoz Marín decide dejar a un lado la lucha por la independencia y buscar acomodo, el acomodo político, dentro de un sistema donde la lucha por la independencia significaba o la cárcel o la muerte. Y Muñoz dice, y creo que es una figura que hay que estudiar, un poco la antipatía nuestra de la izquierda, pero es una figura que debemos regresar a él y estudiarlo más a fondo. A él y su generación, Jaime Benítez, Arturo Morales Carrión, Moscoso. Eso lo están haciendo los profesores y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y del Centro de Estudios Avanzados. Debemos regresar y ver, porque yo creo que es decisivo ese año 37-38, esa última década de los 30, esa década del 30 particularmente, hay que revivirla y recrearla también. Es interesante. Voy a parar ahora para escuchar a María Zamparelli, que es, después de yo, es la que más le interesa hablar de ti, de tu obra. Pero María, te escuchamos ahora, y William Fred, hijo,
lo reconozco, pero hay un detalle que mañana lean el Post Antillano, que sacamos un domingo un periódico completo, todo el mundo quiere escribir, todo el mundo tiene opinión, pero hay un artículo que viene por ahí muy interesante, que pase lo que pase en estas elecciones, el entusiasmo que ha causado el PIB y la posibilidad de que el PIB pueda salir contundentemente en estas elecciones, cierto o falso, sabremos el martes, pero por lo menos en apariencia hoy, nos devuelve a la década del 30, antes que en el 38 Muñoz Marín kayakeara el carro y se lo llevara en otra dirección. Recuérdate, en la década del 30 vino la masacre de Río Piedra, vino la masacre de Ponce, vino el primer arresto largo y pronunciado del compañero Pedro Albizu, y de repente Muñoz tuvo una opción distinta, que es la del 38 del Partido Popular, que va consolidándose en la década del 40 y nos establece el Estado Libre Asociado 14 años después. Hay algo de simpatía histórica en el momento que estamos viviendo. No sabemos cómo serán las elecciones, pero es bien cómico que el actor de cine más prominente de esta campaña electoral se llama Juan Dalmau, sea del PIB. Pero ojo, para que te satisfaga en tu lógica, sabes que desde el día del segundo debate él dijo: la independencia no está en juego, yo vengo a administrar el territorio colonial. Y a partir que dijo esas 3 palabras mágicas, vengo a administrar la colonia, las 4 palabras mágicas, aquí todo ha cambiado. En lo que necesitar un independentista administrador, que es el que no hemos tenido. Pero ya veremos qué pasa en los deroteos. María, saludos, toma la palabra, prende la cámara para verte, que no te hemos visto en semana. María Zamparelli. María. Se nos fue María. Ok, William Fred, si quieres hacer alguna pregunta, que te vemos aquí, o alguien quiere escribirla. ¿Me oye? Claro que sí. Sí. Buenas tardes, tengan todos. Yo tengo una pregunta. Dado los procesos de combinar las luchas por la independencia con la represión carcelaria, ¿qué papel juega el análisis que han hecho en las novelas de Irán? ¿Qué análisis se ha hecho sobre el Estado? ¿O cómo transformar el Estado para poder hacer una independencia que les resulte atractiva a los trabajadores, no solo a los pequeños burgueses y a los universitarios? William, define Estado. ¿A qué te refieres con el Estado? Al monopolio de la violencia uniformada, ya sea por parte de la Guardia Nacional, la policía, el ejército, la Armada de los Estados Unidos, lo que en buen puertorriqueño llaman el Navy, y ahora Homeland Security, que también tiene cárceles en Puerto Rico. No, yo tristemente eso no se plantea. Aquí hay muchas cosas que aún no nos atrevemos a confrontar. Y no solamente eso, el otro mundo, el mundo de la violencia, de la mafia llamada, el mundo de los narcotraficantes, de las pandillas, de las gangas que campean por ahí. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Yo creo que hay muchas preguntas, William, que ni siquiera nos atrevemos a abordar en estos momentos. Estamos pensando en el sueño de alguna vez, algún día, por el voto se logre la independencia, o que los Estados Unidos, en un acto de bondad, nos las conceda. Dudo de ambas cosas, pero William tiene razón. Yo creo que no nos hemos atrevido a discutir esos puntos. Pregunto porque en los casos de Venezuela y de Argelia, para mencionar nada más que 2 ejemplos, lo primero que se hizo fue tratar de analizar la relación entre el crimen organizado y el Estado, y limpiar los cerritos en Caracas y limpiar los arrabales en Argel antes de empezar las luchas por la independencia. Y en los casos de África y de Asia, que es lo que yo mejor conozco, junto con América Latina,
los procesos electorales nunca han logrado la soberanía económica. Déjame hacer un comentario aquí, William, porque me parece interesante lo que estás diciendo y pienso en la película La batalla de Argel de Pontecorvo. Pontecorvo. Ese es un trabajo monumental, ¿verdad? Pero es como si nosotros hubiésemos brincado en el 60 a otro libro, cuando en el 60 debimos haber pronunciado sobre eso, que es el momento que se va haciendo cada vez más, 50, 60, 70, el momento más duro de la represión. 70, recuerda que son los asesinatos políticos. Y nosotros brincamos de libro, dejamos de escribir ese libro y nos fuimos a otro libro. Y esto lo traigo por algo que estás diciendo, porque en la novela en el trabajo, perdóname que hable, yo no sé si María quiere hablar también, porque María conoce bien la obra de Irán, pero en lo que ha sido mi apreciación de la novela de Irán, no hay una noción de Estado, por decir algo, como diría Gramsci, del bloque. Ese bloque hegemónico, creo que era el concepto del bloque. Ese aparato en conjunto es mucho más fragmentado. Por lo tanto, en la novela de abril, esta que estamos discutiendo, con esa relación del Estado, pues están presos, pero no hay una visión de que Washington está dando unas coordenadas sobre eso, o hay un conjunto ideológico, como diría el Tucero o el otro, de los aparatos ideológicos que me conforman un colonialismo dominante versus un subordinado. Y después, en la historia de Madiba, que es distinto al trabajo que hizo Luis Maisonet en la película Desalumbrar, el alumbramiento, se llama así, es la única película de esclavitud que hay en Puerto Rico, donde toda conversación se va dando sobre la estructura del bloque ese hegemónico del Estado, la iglesia, los españoles, los criollos, cómo están viendo ellos en conjunto, que son el bloque dirigente, la relación colonial y de subordinación en la esclavitud. Y después de eso, está en cuanto a lo que está diciendo Irán, en la otra novela, que es la de los muertos se visten de blanco, es el policía corrupto, donde no necesariamente es todo el Estado, pero es el policía corrupto que hace un montón de cosas horribles y acaba bien en la historia, pero no hay una relación sobre, como en la película de La batalla de Argel, por decir un ejemplo, o como las novelas que no fueron costumbristas, que fueron contestatarias del mundo colonial, como Achebe, el de, se me olvida ahora todo el nombre, y Nigeria. todas esas novelas que se dan de la década del 50, 60 y 70 en África y hasta el 80, que son contestatarias del mundo colonial, de la idiosincrasia del mundo colonial. Pienso en el que era de Nigeria, que está en Estados Unidos, que es el de colonizar la mente, se me olvida el nombre, estoy flojo de las mentes, el Decolonizing the Mind, o Gugi Wateango. Y eso es un poco algo que yo no sé si es el proyecto de Irán, pero tampoco creo que es el proyecto de mucha gente en la literatura en Puerto Rico. Algo nos pasó que brincamos el capítulo y caímos en otro libro. No sé si María quiera decir algo, porque María también tiene una lectura del trabajo de él, y María en sus libros del almirante y de la hija del almirante, Fátima Moniz, y el del almirante Colón. Yo creo que hay una mirada un poco del Estado colonial e imperial, del Estado español imperial en ese momento, cómo maneja el sujeto. Pero aquí yo no sé, Irán, si tú quieres contestar, pero yo no creo que ha sido un eje de tu literatura esa conversación que William nos impone. No sé si María quiera sugerir algo ahí. Sí, quiero escuchar a María. Sí. María Zamparelli. Estaba por ahí. Sí. María está en el tiritápate. María, aprende. En lo que María habla, dinos, Irán. Mira, en el año 70 y 72, el PIB se acerca. La película de Luis Maisonet se llama El Resplandor. No sé si la conocen. Que es Luis Maisonet, William, es un cineasta negro puertorriqueño de la década del 50, 60, esposo de Victoria Espinosa, pero ella se llevó una fama, él tiene otra fama, pero todas sus películas eran desde la lógica de la descolonización. Y esa película, El Resplandor, la única que se ha hecho de la esclavitud en el siglo XIX, XX en Puerto Rico,
Después vino la película de Cimarrón, que es del 2007. Pero esa película tienen que verla, está gratis en las redes sociales. El Resplandor es un planteamiento interesantísimo sobre esta conversación que nos abre William. Dime, María, ahora que puedes hablar, dale. No, William no se oye. o Mario. No se oye. No se oye. Aprieta el botón rojo. No te oyo. Bueno, yo tengo lenguaje de señas y entonces te leo los labios, pero no Lo sé. que María se conecta al micrófono. Este boom que estamos viendo ahora alrededor de la figura de Dalmau, lo vimos en los años 70-72 alrededor de la figura de Rubén Berrío. Y en ese momento el pie estaba muy cercano a sectores marginados en los caseríos y en los barrios, a través de la invasión de terrenos o rescate de terrenos, debo aclarar. Estuvo muy cerca y entre nosotros habían sectores personajes de ese sector, inclusive que hoy podríamos considerar maleantes, estaba alrededor y simpatizaba con la independencia. Vienen los cupones y se acabó esa relación, esa alianza. O sea que yo no me extrañaría que ahora con el impacto de la figura de Dalmau, el Estado federal esté muy pendiente de lo que está pasando en Puerto Rico. No te escuchan. Lo que pasa es que ese momento, William, y ese momento Irán tiene un segundo momento de profundización en la década del 70, que es que todos los movimientos independentistas se vinculan con los sectores populares y posiblemente el único que los cultivó y los redirigió fue el Ejército Popular Boricua Machetero, que hizo un trabajo a partir de canalizar la violencia en otra dirección, y la historia contará eso en su momento. Yo me hago una pregunta en estos días, en estos últimos meses, que la violencia ha subido y ha bajado nuevamente, la violencia interpersonal, asesinato, y lejos de criticar, ir a hacer un piquete contra la violencia de género, que podría ser una opción válida, no es inválida, es completamente válida. También me pregunto por qué nadie va a hacer un trabajo político en los puntos de droga para darles otra dirección política a los puntos de droga. Eso no pasa. Ahora te escuchamos, María. Ay, qué bueno, por fin me oyen. Sí. Gracias. Gracias, hola. Es que quería comentar una cosa sobre lo que tú dijiste, Daniel, de que brincamos un libro, pero lo que yo pienso es que no es que brincamos un libro, es que brincamos un género. Se concentró la literatura en los cuentos y no en los cuentos contestatarios y no en las novelas. Eso es lo que yo pienso. Eso ha venido después, porque no es un género que se favorece mucho aquí. Simplemente yo pienso que es por el compromiso de tiempo y de trabajo, y que los escritores tienen que sacar tiempo, por lo menos un año, para ir trabajando en estas historias, porque no se hacen como un cuento, tal vez con más rapidez. Por eso yo creo que lo que se brincó fue el género y no la historia. La historia se presentó de otra forma porque hay muchos cuentos contestatarios contra el imperio, contra la guerra de Vietnam, con lo que estaba pasando. Y un segundo comentario es que en vista de otras lecturas que yo estoy haciendo para una novela que no es histórica, pero a la misma vez lo es, hay que tomar mucho en cuenta no solamente que la política está funcionando, es que está funcionando bajo un sistema económico. Y no puedes desligar una cosa de la otra, porque ya no es que el imperio es X país, el imperio es, según mi nueva apreciación o lo que he ido trabajando mentalmente, es el capital. Por lo tanto, tú puedes ser tal vez posesión de Estados Unidos, pero eres una colonia de China, por ejemplo. Vamos a ponerlo de esa forma. Así que yo pienso que esos dos aspectos, el género y el cambio neoliberal que ha habido, han influenciado cómo se escribe ahora literatura y cuál es el propósito, por ejemplo, de las novelas puertorriqueñas. Hablando sobre Marta Ponte Alsina, que me lo perdí el sábado pasado, a mí me interesa mucho la literatura de ella porque ella trabaja esa
esa subjetividad, pero simultánea del país que todavía está influenciando el presente que nosotros tenemos. Y me la sigo mucho y me interesa ver cuáles son las posiciones de ella. En Irán no he leído todavía los días de abril y me interesa comprarla, pero sí María Diva y sí Los muertos se visten de blanco. No solamente admiro la prosa, sino el contenido de lo que Irán presenta en cada una de ellas. Así que estoy pendiente de los días de abril. Gracias. Bien, esto se pone bueno, pero tenemos otras obligaciones y otros deberes, y sobre todo que esto es tiempo de producción, y este programa sale ahora, este programa se grabó, sale ahora en vivo, retransmitido ahora, pero sí creo varias cosas. Uno, al debate que hemos generado en los últimos minutos en relación a esa profundización de lo político y los niveles de lo político, creo, y ahí coincidiendo también con María, es un país por hacer. Es un país que siempre está en producción. Estamos empezando en todo. Pero lo que es interesante, y esto es lo que hemos estado muy cerca en estos proyectos del Club de Lectores, María en particular, sabemos que ha sido chévere darle un cuerpo de coherencia a la literatura en Puerto Rico a través de este pequeño ejercicio, que es menos de aplauso de foca. Y vamos a hablar de tu obra, esto y lo otro. Y es menos de que esta es la mejor novela del país. No, esto es una gran novela, sin lugar a dudas está ganando premios. Eso es otro peso. Eso está bien, te lo concedo. Pero también es empezar a relacionar cosas y escuchar en la profundidad lo que estamos haciendo. Yo creo que este semestre ha sido muy interesante por la edad de las y los escritores que han participado. Hay una profundización en el devenir literario y ha sido bastante interesante. No creo que todos son normas, pero el trabajo de Lala Rodríguez hace unas semanas atrás a mí me impresionó, porque hay distintos trabajos desde la comunidad LGBTQI+, pero este fue particular porque esto es un planteamiento, en la lógica tuya, Irán, desde el amor, pero el amor humano. Y esto quiere hacer una distinción porque está el amor heterosexual, está el amor homosexual o homoerótica, y entonces de repente uno tiene más libido que el otro. Yo no creo que es eso, es la simpleza. Yo te amo porque eres un ser humano que amo, punto. Y Lala, que yo la conocía bien poco, hizo unos planteamientos muy interesantes sobre la política de lo personal, que son viejos términos que no utilizamos mucho, pero es interesante traerlo y ver desde una praxis de vida, en el caso de Lala, cómo se compone esta conversación. Yo no voy a dar el nombre de ella, pero va a parecer interesante. Ahí te uno con la compañera Marta Ponte y también ahora contigo, Irán. Y creo que es que, y no sé si María lo ve de esa forma, pero es que hay cosas que están pasando y hay distinta gente escribiendo con distintos sesgos, pero también hay una gente que se va a ir juntando y se va haciendo unas cosas, y sin lugar a dudas la politización de las elecciones nos politiza, porque todo el mundo ha tomado posición, hay gente en distintos grupos políticos diciendo cosas, y yo personalmente creo que eso es bueno, pero para mí lo importante es que en esta larga conversación, y aquí voy a concluir, desde que yo tengo uso de razón, Irán y yo siempre hemos estado en el mismo lado del piquete. Y eso yo lo puedo decir 40 años después. Irán fue mi abogado en el 1983, 84, 84, 83. Y desde mayo del 84. Y desde ese momento para acá han pasado unos cuantos años, ¿verdad? 36 años. Siempre hemos estado en el mismo lado del piquete, las mismas luchas. No quiere decir que seamos iguales, discrepamos un montón, pero es importante ver eso y que eso se empiece o se siga reflejando en todo lo que estamos haciendo literariamente. No es un país sin contradicciones, es un país bien complejo, pero por primera vez creo que estas elecciones que son coloniales, estoy claro con eso, que no van a alterar nada, han creado un sentido de alegría por la contradicción que tiene que Pedro Pierluisi esté acusado hoy de acoso sexual desde ayer, que Charlie Delgado nadie lo conocía, pero de repente se ha convertido en un casi ganador con un 35% de los votos. Es decir, ese va a dirigir para él y la gente de Isabela, porque no tiene quórum en el país. Pero que Ricardo Juan Dalmau tiene un interesante apoyo, que ha sido interesante, y sin entrar en victoria ciudadana, que hay una gente allí que son afines, hay otras que no, pero hay unas que son afines, que han tenido cierto apoyo, hay que ver cómo también traducen. Y hay otras cosas, incluyendo Eliezer Molina, que
son personajes folclóricos que me parecen interesantes. Es un momento interesante. Eso no quiere decir que Washington ha dejado de dirigirme. Eso no quiere decir nada de eso. Me dirigen más ahora que antes. Pero nosotros hemos como que creado un movimiento. Hay que ver cómo termina. Hay que ver cómo esto termina. Eso es lo que creo que debo decir. Así Bueno, que, yo lo llamaría, antes que te despidas, yo lo llamaría el regreso al sentido común. Yo creo que el binomio PIB, Movimiento Victoria Ciudadana, el regreso a la inteligencia y sobre todo al sentido común. muy bien. Si puedo decir una cosa antes de irnos también, mencionando otra vez la edad, hay una perspectiva de tiempo que los autores como Irán, como yo, como Marta, pueden tener sobre el pasado de Puerto Rico y sobre la historia. Hay una perspectiva de tiempo que ayuda a evaluar ciertas cosas con el presente, ciertos movimientos, ciertas situaciones, lo cual yo creo que aporta, aunque hayan querido echarnos como dicen, a mondongo a los baby boomers. Bueno, yo no. Eso es otra gente que tiene otra campaña y por su acto lo conoceréis. Así que todo el mundo cuenta en esta conversación y las inteligencias no están puestas en un dispositivo. Las inteligencias han sido siempre móviles y están aquí. Después nosotros las ponemos en el dispositivo. Pero vamos a ver. William Fred Santiago Hijo, muchas gracias por estar con nosotros. A Miriam Zamparelli, a María Zamparelli, a Irán Lozada, a el compañero Adrián Siaca Pérez en los controles y la producción de esto. Hemos tenido una jornada muy bonita en lo que ha sido el mes de octubre, cerrando hoy con el compañero Irán Lozada, 2 veces héroe nacional, 2 veces preso político, 2 veces portador de nuestra medalla púrpura por la patria, por estar preso, por las causas justas y nobles, y sobre todo un tipo así en el sentido callejero, que le gusta escribir y no para de escribir. Que muy agradecido que han estado con nosotros hoy, agradecido a los que han estado siguiéndonos. Este programa va a estar grabado, por favor de verlo y transmitirlo, difundirlo para que la gente tenga esta hora mágica con el compañero Irán Lozada Pérez. Muchas gracias. Con una breve alocución. La novela realmente es el deseo de otro mundo posible. Esas son las novelas. Ese deseo Antes de irnos, yo quisiera compartir con ustedes las palabras de un independentista vasco que dice que los sueños nuestros son más grandes que las leyes de ustedes, y si ustedes no nos dejan soñar, nosotros no los vamos a dejar dormir. Con esas palabras, con Luz, nos despedimos. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Adiós. Adiós.